¿Qué país asediado por la pobreza y la inseguridad se atreve a rechazar el dinero fácil en nombre de la soberanía? Imagina la escena. Decenas de camiones cisterna, alineados uno tras otro bajo el sol abrasador de Ouagadougou, esperan en silencio. Sus tanques están vacíos, pero llevan consigo una carga invisible. La tensión de una decisión de la que no hay retorno. Cada conductor, con los brazos cruzados, mira el horizonte, consciente de que lo que transportan va mucho más allá del combustible ausente. Es el peso de la historia, del orgullo nacional y del miedo a repetir errores del pasado. Burkina Faso acaba de rechazar una ayuda estadounidense de $2.000 millones destinada al desarrollo de biocombustibles. Para muchos, esta cifra resulta inimaginable. Representa más de una décima parte del Producto Interno Bruto anual del país. Es dinero suficiente para construir hospitales en cada ciudad, alimentar a todos los niños durante años y transformar la infraestructura nacional. Y sin embargo, un país que lucha diariamente por alimentar a sus hijos, que enfrenta la violencia y la incertidumbre en cada aldea, ha decidido decirle al mundo: preferimos independencia a dependencia. El presidente Ibrahim Traoré es tajante. No cambiaremos nuestra libertad por cadenas verdes. Esta decisión no surge de la nada. Es el desenlace de décadas de historia marcada por promesas incumplidas, préstamos que se transformaron en trampas y ayudas internacionales que, lejos de liberar, terminaron atando aún más a la población. En los años 80, por ejemplo, Burkina Faso aceptó inversiones extranjeras para sus minas de oro y algodón, solo para descubrir años después que las ganancias salían del país, mientras las comunidades locales seguían en la pobreza. Las lecciones del pasado pesan en cada decisión presente. La generosa oferta tenía letra pequeña, consultores extranjeros con poder en cada refinería, vigilancia sobre datos estratégicos y beneficios asegurados para empresas foráneas. Bajo la máscara de energía limpia se escondía la pérdida de control y la sumisión a intereses ajenos. No es la primera vez que esto ocurre. En la década de los 90, países como Nigeria y Ghana aceptaron acuerdos similares con multinacionales del petróleo, perdiendo la soberanía sobre sus recursos y enfrentando décadas de conflictos y contaminación ambiental. Con esta negativa, Burkina Faso lanza una advertencia. La libertad no se negocia, ni siquiera por $2.000 millones. Decide arriesgarse con su propio plan energético, aunque muchos hablen de locura. Para ellos, la independencia se defiende con sacrificios reales, no con préstamos disfrazados de ayuda. Este gesto recuerda a la resistencia de países como Cuba en los años 60, cuando rechazó la presión estadounidense a cambio de definir su propio modelo de desarrollo, aún pagando un alto precio en aislamiento y carencias. Si ignoramos este acto, corremos el riesgo de menospreciar el verdadero precio de la dependencia y el valor de las decisiones soberanas. En un mundo cada vez más interconectado, la autodeterminación sigue siendo un tesoro incalculable. Basta mirar el caso de Corea del Sur, que, tras la guerra, eligió un camino de reconstrucción con una mezcla de ayuda condicionada y desarrollo autónomo, logrando décadas después una economía robusta y un modelo propio. La historia nos enseña que la autodeterminación, aunque arriesgada, puede ser la base de un futuro genuino. Pero, ¿cómo llegó Burkina Faso a este punto crítico? La respuesta revela años de presiones, crisis y una audaz búsqueda de dignidad. No fue una decisión tomada a la ligera ni resultado de un solo hombre. Detrás están las cicatrices colectivas de generaciones que vieron cómo las decisiones tomadas lejos de su tierra definían su destino. No todo lo que brilla es oro. ¿Qué ocultaba realmente el atractivo paquete estadounidense? Al principio, la oferta era casi imposible de rechazar. Estados Unidos prometía levantar varias refinerías de última generación, capacitar a cientos de ingenieros locales y revolucionar la economía de Burkina Faso con biocombustibles limpios. Los titulares hablaban de una nueva era, pero la letra pequeña revelaba otra historia. El precio de la ayuda era alto, mucho más de lo que parecía. A cambio de los fondos multimillonarios,
se imponían condiciones implacables. Casi la mitad de las ganancias, 40% exactos, irían directamente a grandes compañías extranjeras. La tecnología y los secretos industriales nunca saldrían del control estadounidense, dejando al país en desventaja constante. Esta práctica recuerda a los acuerdos de Bretton Woods, donde muchos países en desarrollo aceptaron préstamos con condiciones que los mantuvieron dependientes de las decisiones de Washington y el FMI durante generaciones. Pero las exigencias no terminaban ahí. Washington exigía supervisión permanente sobre la producción nacional y el acceso directo a todos los datos estratégicos. Cada litro producido, cada cifra revelada, acabaría bajo la mirada de analistas extranjeros. Esto recuerda los contratos llave en mano, firmados en Asia Central tras la caída de la Unión Soviética, cuando empresas rusas y chinas obtuvieron acceso a datos y recursos con el argumento de modernizar economías debilitadas. La presión era brutal. En el Ministerio de Energía, las discusiones se extendieron durante largas horas a puertas cerradas. Algunos ministros, agotados por la crisis y pensando en el hambre de cada niño, veían en la propuesta una salvación urgente. Otros, sin embargo, alzaban la voz. Nos piden construir un futuro que podrían apagar cuando quieran. La memoria colectiva recordaba el apagón nacional de 2011, cuando una disputa con un proveedor extranjero dejó a todo el país a oscuras durante varios días. No querían repetir la experiencia. La decisión llegó al filo de la madrugada. 12 de los 13 ministros rechazaron el acuerdo. El mensaje fue contundente. Aceptar equivalía a dejar el destino de los recursos clave en manos foráneas y perpetuar la dependencia. Un solo ministro, responsable de finanzas, se abstuvo, preocupado por las consecuencias económicas, pero finalmente aceptó la voluntad colectiva. Pero el rechazo no fue el final. De esa tensión nació el Programa Nacional de Independencia de Biocombustibles. El proyecto sería financiado por bonos soberanos y apoyado por países vecinos, apostando por la cooperación regional y la autodependencia. Se trataba de un giro histórico. Burkina Faso se atrevía a diseñar su propio camino energético. Este tipo de financiamiento recuerda a la estrategia de Brasil en los 70, cuando el país apostó por el etanol local y logró reducir su dependencia del petróleo extranjero en menos de 2 décadas. Negarse no fue un simple acto de orgullo, sino el inicio de una transformación profunda y arriesgada. Así comienza la verdadera revolución silenciosa de Burkina Faso. A partir de ahí, el gobierno lanzó una campaña de movilización nacional bajo el lema Energía nuestra, futuro nuestro. Se organizaron foros en cada ciudad, donde ciudadanos podían opinar y proponer ideas para el desarrollo energético local. Pero, ¿bastaría la determinación política para resistir el asedio de intereses globales? Pronto, las primeras grietas y alianzas inesperadas pondrían a prueba la fortaleza del nuevo rumbo. La historia mundial nos da ejemplos claros. En la década de los 70, Chile intentó nacionalizar su cobre y enfrentó boicots, golpes de Estado y sabotajes económicos. La pregunta era si Burkina Faso podría evitar los errores que otros cometieron bajo presión internacional. Cuando un país le dice no a miles de millones de dólares, el mundo se detiene. Burkina Faso rechaza la ayuda estadounidense y en solo unas horas, la noticia sacude los mercados internacionales. Los titulares hablan de advertencias, las agencias de calificación lanzan alertas y la presión mediática se dispara. ¿Es resistencia, valentía o una locura nacional? La moneda local se debilita con rapidez. Inversionistas extranjeros retiran capital. Empresarios y familias temen el aislamiento y algunos expertos predicen una tormenta económica. El peligro es real. Una caída abrupta podría arrastrar empleos, frenar el desarrollo y aislar aún más al país en el escenario global. En situaciones previas, como el caso de Grecia durante la crisis del euro, la salida de capitales y la devaluación tuvieron consecuencias dramáticas en la vida cotidiana. Pero el gobierno responde con determinación. Anuncia bonos de soberanía, respaldados no por deuda externa, sino por la promesa de una energía propia.
Países vecinos, como Malí y Níger, se suman con inversiones y tecnología compartida. La sociedad se moviliza. Sindicatos, universitarios y agricultores adoptan un nuevo lema nacionalista que vibra en radios y mercados. Esta movilización recuerda la campaña Make in India, donde la población fue llamada a priorizar el consumo de productos nacionales. Sobre el terreno, las primeras refinerías nacionales abren sus puertas. No hay promesas vacías. Autobuses y tractores ya funcionan con bioetanol local, producido a partir de yuca y caña de azúcar cultivadas por campesinos burkineses. Es un triunfo concreto y simbólico. La energía comienza a moverse sin pedir permiso a nadie. En cada pueblo hay historias de colectivos que, con herramientas básicas, han construido pequeños destiladores, capacitando a jóvenes y dando trabajo a mujeres antes marginadas. La oposición interna acusa al gobierno de populismo y de arriesgar el bienestar económico por orgullo. Advierte sobre inflación, escasez de divisas y presión sobre importaciones. Sin embargo, la reacción popular es inesperada. Miles de personas salen a las calles a defender la soberanía energética. En plazas y foros, la gente proclama: mejor caminar descalzos en nuestra tierra que depender del combustible ajeno. Este sentimiento recuerda el movimiento del Buen Vivir en Ecuador, donde la población priorizó la vida comunitaria y la autonomía sobre el crecimiento económico convencional. El pulso es inequívoco. Burkina Faso se la juega. Si fracasa, enfrentará desempleo, desprestigio y aislamiento internacional. Pero si triunfa, puede encender un sueño panafricano de independencia y romper cadenas que llevan décadas atadas. Es una apuesta que, de tener éxito, podría inspirar a otros países africanos a seguir el mismo camino, formando un bloque de resistencia económica y política. ¿Qué sucede cuando la resistencia deja de ser noticia y se convierte en símbolo? A medida que la presión internacional crece, la apuesta de Burkina Faso comienza a resonar más allá de sus fronteras. Organizaciones sociales de Senegal, Costa de Marfil y Togo envían cartas de apoyo, y medios alternativos difunden la noticia como ejemplo de dignidad continental. Mientras la economía mundial observa con cautela, las fuerzas internas y externas se preparan para un enfrentamiento decisivo. Los próximos días pondrán a prueba la determinación de todo un pueblo. Las redes sociales hierven de debates, y los estudiantes universitarios organizan seminarios para discutir el significado de la soberanía en el siglo XXI. El tema llega incluso a la diáspora africana en Europa, que organiza marchas y levanta fondos para apoyar proyectos energéticos independientes. De la protesta a la política, ¿puede un país pequeño sostener su libertad bajo presión? Burkina Faso rechazó miles de millones en ayuda extranjera y eligió afrontar el desafío. El primer golpe fue duro. Los precios de los alimentos básicos subieron y la incertidumbre se apoderó de los mercados. Durante semanas, abundaban los rumores de escasez, pero la sociedad no se paralizó. En pocos meses, algo inesperado ocurrió. Las ciudades se llenaron de talleres improvisados y en los campos surgieron cooperativas agrícolas, donde agricultores y jóvenes ingenieros colaboraban para producir biocombustibles con tecnología nacional. Aparecieron ferias de trueque, mercados donde el etanol y el biodiesel hechos en casa se convirtieron en símbolos de dignidad y desafío. El ejemplo de las cooperativas argentinas tras la crisis del 2001 sirvió de inspiración. Cuando el Estado falló, la autogestión salvó miles de empleos. Las zonas rurales, largamente olvidadas, recibieron maquinaria y microcréditos locales. Decenas de miles de personas encontraron empleo directo en la producción y transporte de combustibles limpios, mientras otras miles se sumaron a la logística y el mantenimiento. Por primera vez en más de 4 décadas, la migración hacia las ciudades disminuyó y los ingresos rurales aumentaron. Familias que antes dependían de remesas ahora veían nuevas oportunidades en su propia tierra. El cambio, sin embargo, agitó a las viejas élites. Antiguos aliados lanzaron campañas mediáticas y organizaron huelgas, advirtiendo sobre sanciones internacionales y amenazas de boicot. Empresarios temían la ruptura de relaciones con bancos extranjeros,
El fantasma del aislamiento económico rondaba en cada debate. En la televisión, analistas advertían que el mundo no perdona a los desobedientes. El gobierno respondió con transparencia radical. Cada contrato, cada gasto y cada resultado se publicaban en línea y en asambleas abiertas. Esta rendición de cuentas fortaleció la confianza popular y desarmó parte de la oposición. Por primera vez en la memoria colectiva, la ciudadanía podía vigilar el destino de sus propios recursos y sentir que el sacrificio tenía sentido. Talleres de formación en análisis de datos y periodismo ciudadano florecieron, permitiendo a la población fiscalizar a los funcionarios. Mientras tanto, el efecto dominó atravesó fronteras. Países vecinos como Mali, Níger y Guinea adoptaron estrategias similares. Se organizaron foros regionales de intercambio, donde técnicos y campesinos compartían soluciones. Así nació un bloque informal del Sahel, decidido a negociar unido ante las potencias y proteger intereses comunes. Este tipo de cooperación recuerda la fundación de la Unión Europea, donde países devastados por la guerra decidieron unir esfuerzos en vez de competir. De esta ola surgió el concepto de soberanía líquida. No era solo energía, era música, murales, festivales. El arte local floreció, y un renovado orgullo nacional impregnó calles y aldeas. Para muchos, era la prueba de que la autodeterminación podía ser contagiosa y profundamente transformadora. Artistas y músicos comenzaron a usar símbolos energéticos en sus obras, y se organizaron festivales que celebraban la independencia tecnológica y cultural. Sin embargo, la tensión nunca desapareció. Si la resistencia interna se fractura, o si la presión internacional resulta insoportable, todo el sacrificio podría convertirse en advertencia y no en ejemplo. El riesgo sigue siendo tan real como al principio. Líderes religiosos y comunitarios actúan como mediadores, recordando que la unidad es la clave para no ceder ante las divisiones. A pesar de los logros, la pregunta persiste. ¿Puede Burkina Faso resistir el asedio y consolidar su modelo? Todo depende de lo que ocurra a continuación. La historia está llena de ejemplos de países que, tras un arranque valiente, cayeron ante embargos, sabotajes o divisiones internas. Pero también hay casos como Vietnam, que, tras décadas de resistencia, logró un desarrollo sostenible y respetado internacionalmente. ¿Qué nos muestra en realidad el caso de Burkina Faso sobre el peso del poder y el precio de la dignidad? Primero, que la soberanía nunca es un regalo. Se conquista, se cuida y se reinventa día tras día. Rechazar miles de millones en ayudas externas fue mucho más que una decisión política. Fue el acto de forjar independencia en cada pequeña acción cotidiana, por ardua que sea. Burkina Faso demuestra que las alianzas regionales y el apoyo de la diáspora pueden llenar vacíos que antes ocupaban los grandes donantes. Frente a la presión de los poderosos, el país eligió tejer redes con sus vecinos y con sus hijos en el extranjero, priorizando intereses comunes sobre condiciones impuestas desde fuera. Los burkineses en París, Abiyán y Nueva York organizaron colectas y asesoraron en estrategias de exportación de bioenergía. La clave está en la adaptación social, desde el ahorro energético y la tecnología apropiada, hasta la educación ciudadana y la creatividad cultural que emerge cuando la población siente que el cambio es suyo. La resiliencia aquí no significa solo aguantar, es transformar la escasez en motor de innovación y orgullo colectivo. Con concursos nacionales de innovación, cada año se premian a las aldeas que logran mayor eficiencia energética, creando un espíritu de competencia positiva. El precio de este camino es alto y la incertidumbre es constante. Pero algo esencial se transforma. La relación entre Estado, mercado y ciudadanía se reconfigura. La autosuficiencia deja de ser un sueño vago y se convierte en una práctica que exige nuevas formas de gobernar y producir riqueza. Los consejos ciudadanos de energía, compuestos por vecinos y expertos, supervisan el uso de los recursos y proponen mejoras. Lo más impactante es que el modelo burkinés ya cruza fronteras. Otros países del Sahel, y más allá de África, observan y comienzan a replicar rasgos de esta autonomía energética.
El mensaje es claro y se propaga rápido. Nadie debe pedir permiso para apostar por sí mismo. En foros internacionales, embajadores de Burkina Faso son invitados a explicar su experiencia, y periodistas de todo el mundo visitan el país para documentar el cambio. Ignorar estas lecciones sería condenar a los países pobres a la vieja narrativa de que la autosuficiencia es una quimera. Pero la dignidad, como enseña Burkina Faso, tiene un precio y un poder que no se puede contener. Así como en el pasado la independencia política fue luchada en los campos de batalla, hoy la soberanía económica se defiende en los laboratorios, en los campos de yuca y en las asambleas populares. Ahora, ¿qué desafíos y oportunidades se abren para quienes deciden romper el molde? El siguiente paso es entender cómo enfrentan Burkina Faso y sus seguidores las consecuencias de haber elegido este camino. Deberán resistir intentos de desestabilización, mejorar su capacidad técnica y, sobre todo, mantener la unidad nacional frente a la adversidad. Experiencias previas, como la de Irán tras la nacionalización del petróleo en los años 50, muestran que la presión externa puede ser feroz, pero la perseverancia y la adaptabilidad son claves para sobrevivir y prosperar. El valor de una negativa puede encender la esperanza de todo un continente. En África, donde durante siglos las decisiones se tomaron en despachos lejanos, esta historia resuena con especial fuerza. Es un recordatorio de que ningún país es demasiado pequeño para desafiar el statu quo y marcar un nuevo rumbo. En un mundo donde la palabra libertad suele tener precio, la decisión de Burkina Faso de rechazar una ayuda multimillonaria es mucho más que un gesto político. Es una declaración audaz. La soberanía y el futuro de un pueblo no pueden ser comprados, aunque la oferta suene irresistible. Muchos recuerdan el caso de Islandia durante la crisis bancaria del 2008, cuando el país decidió no rescatar a los grandes bancos con dinero extranjero, priorizando el bienestar colectivo sobre las presiones internacionales. No se trató solo de decir no a más de 2.000 millones de dólares. Fue negarse a hipotecar la dignidad a cambio de contratos y tecnología extranjera. Porque el riesgo mayor nunca fue perder dinero, sino entregar el control de los recursos energéticos y el destino nacional a manos externas. La historia está llena de ejemplos de naciones que, al perder el control de su energía, vieron cómo sus sueños de desarrollo se esfumaban. La presión internacional es real, pero el verdadero peligro acecha en las condiciones ocultas, en los compromisos silenciosos que, con cada firma, atan el mañana de una nación. Vender la autonomía por promesas de desarrollo habría encadenado no solo la economía de Burkina Faso, sino también el espíritu del Sahel. Por ello, la negativa burkinesa es una llamada de atención para todos los pueblos del sur global. Hoy, la elección burkinesa cruza fronteras y sacude certezas. Nos obliga a cuestionarnos: ¿cuántas veces hemos aceptado cadenas doradas disfrazadas de ayuda? ¿Cuántos pueblos han confundido prosperidad con sumisión, riqueza con pérdida de rumbo? Las historias de países como Malasia y Singapur muestran que el desarrollo sostenible solo es posible cuando se preserva la capacidad de decidir y de innovar localmente. Compartir esta historia no es tomar partido por un gobierno, sino abrazar un principio universal: el derecho a decidir nuestro propio camino. Porque cuando una pequeña nación se atreve a decir basta, enciende una chispa de dignidad capaz de iluminar nuevos caminos en África y más allá. La solidaridad internacional, canalizada a través de redes ciudadanas y organizaciones no gubernamentales, puede ayudar a proteger y difundir estos ejemplos de valentía. El precio de la libertad es alto, pero el de la dependencia es aún mayor. Si este relato te inspira, compártelo. Hazlo por quienes creen que la soberanía no se negocia y que la verdadera riqueza nace al caminar sin muletas, aun si el sendero es empinado. Porque la historia demuestra que los caminos difíciles son los que abren las puertas a la verdadera independencia. Tal vez, al difundir este ejemplo, ayudemos a sembrar nuevas semillas de independencia en otros rincones del planeta. Así, el acto de un pequeño país puede transformarse en el primer paso de una revolución silenciosa,
donde la dignidad, la innovación y el coraje abren caminos impensados para todos.